Gente querida, vamos a salir de tema doméstico y vamos a entrar en un tema realmente interesante. A mí me resulta apasionante. Hablar de esa dificultad en el habla que mucha gente tiene y es la tartamudez. Está con nosotros Alicia Garelli, que es licenciada en fonoaudiología y especialista en tartamudez. Alicia, ¿cómo va? Hola, Buen día, gracias por Muy bien, acompañarnos. gracias por la invitación. Y está también para brindarnos su testimonio Claudia Ochoa, que es estudiante de Psicología Social y además integrante del grupo de ayuda mutua Palabras Libres de Mendoza, el grupo GAM. Bienvenida, Claudia, ¿cómo va? Gracias, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos llamó mucho la atención Sí. respecto a La Voz Argentina, hace muy poquito que Exacto. finalizó el reality, el certamen. Bueno, el ganador justamente, al hablar se notaba su tartamudez, pero después al cantar eso desaparecía y lo podía hacer con total claridad. Y se habla muy poco de tartamudez, ¿no? Y tenemos, me parece, diferentes temas para tocar dentro de este tema. Para arrancar, ¿qué es la tartamudez? Bueno, retomo un poquito tu introducción porque me parece buenísimo que a través de estas personas nosotros podamos visibilizar esta dificultad en el habla. Personas como Francisco o, bueno, otras personas, por ejemplo, el ministro del Interior, que también tiene esta dificultad, exactamente, nos permite ver qué sucede en el momento del habla y poder ponerlo en la voz de todos nosotros. Ajá. Siempre ha sido como un tema bastante tabú, donde la persona que lo padece de alguna forma intenta ocultarlo de todas las maneras, que no se note, que no se vea que me estoy trabando. La sociedad también tiene reacciones bastante fuertes, el impacto social que tiene trabarse es como muy fuerte. Existe a veces incomprensión, mucha burla, falta de paciencia, no pueden introducirse dentro de lo que son las actividades normales, Claro. siendo que la única dificultad que tienen es, acá voy más con la definición de qué es la tartamudez, es una pérdida de la fluidez por momentos, ¿sí? Y esto tiene que ver con un trastorno motor del habla, ¿sí? O sea, ¿es a nivel neuronal que sucede esto? Bueno, acá hay varias cosas, las causas son multifactoriales, tenemos muchas causas. Y entre ellas, bueno, sí, tenemos como un funcionamiento, tiene que ver con cuestiones más bien de neuroconectividad, un funcionamiento y también ciertas estructuras que son distintas en las personas que tienen disfluencia, ¿sí? Disfluencia o tartamudez. También se llama disfemia en algunas situaciones. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta también que no solamente es un funcionamiento diferente, sino Sí. que a veces está causado, entre todas las causas que hacen este combo, Sí. por cuestiones relacionadas con la genética, con lo hereditario. Claro. Es en este momento claro encontrar genes que tienen relación con la disfluencia y en las familias de personas con disfluencia generalmente existe más de un integrante. Claro. Esto es como interesante de visualizar. O sea que hay un factor hereditario, valdría decir. Así es, hay un factor hereditario que genera un terreno predisponente para poder desarrollar tartamudez. Alicia, No significa que sea determinante, Claro. ¿no? Alicia, ¿y puede ser que ante ese terreno, digamos, ideal para que se provoque la tartamudez o esta dificultad en el habla, esta interrupción que provoca la persona en el habla, algo dispare eso, que esté como dormido y algo dispare eso? Claro que sí. Un shock emocional, un trauma emocional. Sí, si bien el origen no es un trauma, ¿sí? Puede actuar como un factor desencadenante. El origen, ya sabemos, existen muchas causas que pueden hacer que tenga un factor predisponente para desarrollarlo. Y a veces gatillan determinadas situaciones, no necesariamente traumas, pero situaciones de estrés, a veces el mismo desarrollo del lenguaje del chico, normal, hace que sea tanta la demanda, ¿sí? Intelectual. Hay muchas funciones que se ponen en actividad cuando un chico está aprendiendo a hablar. Entonces, mientras el chico está intentando buscar lo que está intentando decir, y esto genera, digamos, realmente mucha actividad. Entonces no hay edad de inicio. Si hay edad de inicio, Sí. generalmente es en los primeros tiempos del momento donde se comienza a hablar. Hay detección a partir de los 18 meses de edad. ¿Y cómo te das cuenta como mamá o papá de que algo no
no está funcionando bien en el habla porque es muy chiquito. Ellos son los entonces, primeros en darse cuenta, porque se dan cuenta que el chico, es normal a veces de alguna forma reformular en un niño lo que está intentando decir, porque está pensando cómo lo quiere decir, aparece mucha incorporación de vocabulario, está armando su morfosintaxis. Pero la diferencia, que esto es importante, es que un chico que está desarrollando síntomas de desarrollar tartamudez, tienen como más tensión, incomodidad, ¿sí? Le cuesta más, la decís fuerza vos, que se hacen para esfuerza hablar. más a la hora Claro de que sí. poder hablar. Se ve incomodidad, se ve aumento de tensión, mucha presión para poder empezar, sobre todo las emisiones, ¿sí? O con algunos sonidos, o que cada vez que va a hablar tiene movimientos raros, a veces se asocia con algunos tics, pero que no son tics a nivel neurológico, sino que tienen que ver con como una especie de tensión adicional que nosotros tenemos que identificar inmediatamente. Y esa parte es muy importante. Cuando una mamá consulta, generalmente en el pediatra, que el pediatra no diga que tiene que esperar. No está dentro de la normalidad hacer tanta fuerza para comunicarse, ¿sí? Entonces ese es un buen momento para intervenir. Claro. Claudia, gracias por brindarnos tu testimonio, por exponerte como testimonio está bien. de esto que mucha gente tiene que elaborar, ¿no?, durante su vida. ¿Cuándo notaste que tenías, como contaba Alicia, esta dificultad en el habla? ¿A qué edad? Mi madre fue la que me dijo, porque yo era muy chiquita, fue cuando tenía 3 años. Entonces, bueno, ya después, en ese tiempo, no se hacía un tratamiento, porque se pensaba que los niños lo usaban como una herramienta para llamar la atención y que no iba a ser útil. Entonces, bueno, se dejaba pasar, esto va a pasar, es normal, y no fue así, no es así. Y puedo preguntarte, porque nunca se lo pregunté a mucha gente que se ha acercado a mí a hablar y ha tenido esta dificultad en el habla, puedo preguntarte cómo manejás dentro tuyo cuando sentís que la palabra está pero no aparece en tus labios. ¿Cómo manejás lo emocional y cómo manejás finalmente lo funcional, ¿no?, del habla? No es fácil, lleva mucho tiempo. Yo ya soy adulta, pero es como que fui tomando estrategias para eso. Entonces, uno va cargando experiencias muy negativas que hacen que, bueno, evitemos las palabras, que nos aislemos, que, bueno. Yo lo que adopté como estrategia fue el cambio de una palabra. Entonces voy cambiando, voy como zafando así, pero no es lo ideal. Pero todo vale porque son herramientas en realidad que sí me han ayudado. Emocionalmente, y bueno, recién hace un par de años que yo empecé con este grupo, con el GAM, fue cambiando mi actitud frente a mi tartamudez, porque eso es lo que más pesa, la mirada del otro, lo que piensa, cómo va a actuar. Muchas veces es más lo que uno tiene que lo que el otro puede devolvernos. Entonces, pero sí hice un tratamiento con mi fonoaudióloga, que es Alicia. Me sirvió muchísimo, muchísimo, fue un antes y un después. Y en el grupo lo que se trabaja es las actitudes, los sentimientos y los pensamientos frente a la condición de la disfluencia. ¿Por qué fue un antes y un después, Claudia? Porque yo también lo veo, ya que mencionamos a Guado de Pedro, uno ve un avance importante, ¿no?, de quienes lo han seguido, quienes lo seguimos por ahí otros años, ya uno ve, siendo adulto, una importante mejoría. ¿Esto puede pasar? ¿Y por qué? Si es que pasa, si se hace un tratamiento y uno puede... Pasa, hablar, pasa. distinto. Cambia muchísimo. Hay diferentes grados de disfluencia, unas más severas y otras más leves. Pero sí, lo que cambia creo que es la actitud de uno. O sea, el decir, si yo me trabo no pasa nada. O sea, Total. tengo el derecho a hacerlo y a que me escuchen igual. Pero no porque dé lástima o pena, sino porque es mi derecho.
Totalmente. básicamente, Bien. como de cualquier otra persona, a comunicarme. Y es entender eso, entender que si me trabo no pasa nada. De todas formas, yo tengo todo un trabajo largo Claro. a lo largo de mi vida. Mi carrera de psicología social me ayudó, llegó en un momento clave también, que yo la amo, pero bueno. ¿Por qué? Contanos si se puede. Eh, Porque eh, llegó en un momento importante. Porque estudiar psicología social es un trabajo interno muy fuerte. Si vamos a trabajar con otros, Claro. tengo que trabajarme a mí primero. Exacto. Entonces eso me ayudó muchísimo. Qué bueno. Y es sostén y contención, que es lo que da el grupo de ayuda mutua. Acompañarse, sostenerse y aprender de forma recíproca. Me gustó esto de que si me trago no importa, que es mi derecho. Claro. Eso me pareció como re importante y que ya lo que la mirada del otro, nada, pasé a un décimo plano porque no importa, o sea, ¿no? El que pensarán o el que Y dirán. nos relaja a la vez. Al sentir eso, como que digo, bueno, ya está, y relaja muchísimo, entonces Claro. Claro. puedo empezar a fluir un poquito mejor. Exacto. Estás hablando en televisión, me dicen por acá, y es verdad, está Claro. fluido muy bien, o sea, Claro. Es increíble. Que cualquier persona es se queda como increíble. congelada así Más ante vale, una sí. cámara que está ahí presionando, ¿no? Yo quería Alicia, agregar algo más sí. del tratamiento, y es que el objetivo final del tratamiento no es tener fluidez perfecta, no es el objetivo. Claro, claro. El objetivo de un tratamiento en cualquier edad, ¿no? Porque bueno, cada tratamiento se adecua a la edad del paciente. Claro. No es lo mismo en un niño muy chiquitito, donde no tiene todas estas experiencias de haberse trabado y haber desarrollado actitudes muy claras con respecto a su dificultad en el momento de la comunicación, Claro. que un adulto donde ya ha transitado experiencias más complicadas. ¿Dónde es mejor trabajarlo? De Siempre chico, antes, sin dudas, claro. siempre antes. Claro, porque Yo- vos marcabas algo que era reversible hasta determinada edad, o lo marcabas fuera de cámara, lo charlábamos. ¿Cómo es esto que es reversible hasta determinado tipo de edad y por qué? Bien, ni bien un chico comienza a tener esta dificultad, son como signos. Uno puede empezar, no voy a hacer un diagnóstico inmediato, ¿no es cierto? Claro. Pero sí puedo empezar a trabajar con respecto a construir habilidades con respecto a la fluidez. Se trabaja muchísimo con la familia. La idea es que el chico aprenda a comunicarse sin hacer esfuerzo, ¿sí? Y la familia acompaña con esto, Claro. ¿sí? Ya en los tratamientos con las personas más adultas, y hablamos casi pasando los 6, 7 años, donde ya estamos transitando la niñez, luego la adolescencia, luego la adultez, esto se transforma en algo estable, crónico. En nivel inicial, esta es la parte muy importante de detección, ya sea de pediatras o de docentes de nivel inicial, que detectan que un chico no se puede comunicar en forma fácil, que está haciendo fuerza, que hay movimientos del cuerpo, que tengo tics, que me bloqueo, ¿sí? No solamente pasa por la repetición de sonidos, Claro. hay más de una manifestación. En ese momento es súper importante hacer una derivación y entonces se acomoda un poco la comunicación general familiar y también escolar. Bien. Entonces se produce una suerte de prevención muy importante. Es un tratamiento oportuno y que sí revierte por completo los síntomas en la gran mayoría de los casos. Bien. Y si persiste el síntoma, lo cual puede suceder, por lo menos tenemos herramientas para poder comunicarnos más fáciles. Ya estamos como contenidos del lado familiar. La escuela también interviene. Siempre hacemos partícipe a la escuela porque los chicos es ahí donde pasan mucho tiempo y donde desarrollan también sus problemáticas sociales más graves. Claro, claro. Alicia, no es la primera vez que pasa, pero claro, dada la popularidad que tuvo el programa de La Voz Argentina, y dado que Francisco fue quien llegó a ser el campeón, digamos, de ese programa, se popularizó el tema, ¿no? De alguien que puede cantar con fluidez absoluta, pero al hablar aparece la tartamudez. ¿Cómo es eso? ¿Qué sucede a nivel cerebral ahí? Bien, bueno, al principio de la charla nosotros hablábamos de que es un trastorno donde se pierde la fluidez por momentos en Sí. el habla, ¿sí? Sí. Son distintas rutas a nivel de funcionamiento O sea, como que actúan neuronal. en diferentes áreas del cerebro, ¿sí es? Así es. Bueno, distintos funcionamientos. Son áreas y son conectividades, ¿no es cierto? El canto no es lo mismo la voz cantada que la voz hablada. Como que son diferentes caminos que se toman.
Pero entonces Dentro- cualquiera, o sea, lo puede lograr cualquier persona, o sea, esto que logra él, o no, Él o tiene es solo habilidades él. especiales con el canto, pero muy es buen oído, muy ¿no? frecuente, de hecho es muy poco probable que una persona con disfluencia se trabe al cantar, Ah, mira. porque esta dificultad aparece en la voz hablada, cuando yo quiero decir algo que estoy pensando en un momento de comunicación, ¿sí? Excelente. Sí, entiendo. Con alguien, porque esto también es un factor importante. En soledad, Claudia lo podrá decir mejor que yo, en soledad no aparece tanto esta dificultad. Puedo recitar quizá o hablar muchas cosas en mi cuarto y si sé que nadie me está escuchando no voy a tener problemas con la Claro. fluidez. O sea, Pero los muchas nervios veces y lo psicológico juega una mala pasada, decís vos. lo psicológico es como casi una consecuencia, no una causa. El hecho de yo sentirme que no puedo decir lo que quiero decir, Claro. frustrarme, ver la reacción de los demás, hace que por supuesto tenga un impacto emocional y psicológico muy fuerte, que también a veces debe ser abordado, porque hay personas que tienen quizá un grado más complicado a la hora de comunicarse, que desarrollan mucha ansiedad a la hora de hacerlo y no pueden comunicar. Alicia, ¿Cómo ayudamos? Perdón, claro, Coco, no, quería- vamos creo con que la vamos por el mismo pregunta, camino sí. con lo que iba a preguntar con Majo, ¿no? ¿Cómo ayudamos a una persona que vemos que tiene esta dificultad en el habla? Porque en nuestra ansiedad, en nuestra velocidad, cometemos la torpeza de querer completar lo que dice. Sabemos que está por decir tal palabra, ¡pa! Y la anticipamos nosotros. Y quizá ganamos Claro. únicamente en hacer sentir mal a la persona, ¿no? Ponerla más nerviosa. Claudia siente, ¿no? Claro. ¿Puedo decirlo yo? Claro. Sí, obvio. Bueno, son cosas muy básicas, pero son cosas que en realidad se hacen con cualquier otra persona cuando uno está conversando. Mirar a los ojos, el contacto visual es importante, porque si no, es como si no nos estuvieran escuchando. No completar la frase o la palabra. Me puse en blanco. Eso es importante. Básicamente Respeto- darles tiempo. Yo creo respeto. que el tiempo es algo fundamental. Esperar que la otra persona quiera comunicar cómodamente lo que quiere decir. Yo me tengo que centrar en lo que me quiere decir y no cómo me lo está diciendo. Exacto. Una persona con disfluencia tiene derecho a trabarse, tiene derecho a intentar utilizar las herramientas que a veces trabajamos en terapias, pero es casi como nuestra obligación como sociedad entender que no tenemos que estar apurándolos, completándolos, marcándoles el defecto, dándoles indicaciones de pará, respirá, relájate. No es un problema de nervios, es un problema de incoordinación motora que maneja nuestro sistema nervioso. Entonces, es eso. Un poquito de tiempo siempre ayuda. Y respeto a lo que dijo Claudia. Por supuesto. La no burla, la impaciencia, el acompañar este mensaje. Por ejemplo, si ellos necesitan un poco más de tiempo, dentro de lo que son los docentes, siempre practicamos mucho esto. El hecho de ser modelo también de lenguaje. Ellos deben bajar un poco la velocidad en la comunicación, hacer preguntas de a una pregunta, ¿sí? No dejarlos para el último a los chicos que tienen disfluencia porque han ensayado mentalmente tantas veces lo que quieren decir que llegan con un nivel de tensión muy alto. Claro. No exponerlos innecesariamente. Si yo quiero evaluar conocimiento desde la oralidad, quizá puedo pensar, no sé, desde preguntarle al chico, esto es fundamental. Hablarlo con el chico es como siempre, hasta con un adulto. Decirle que no me molesta que se trabe, que yo lo acepto como es. Alicia, Claudia, muchísimas gracias. Un placer habernos No, a tenido. ustedes. De verdad, están los datos en pantalla para que se puedan comunicar con GAM. Sí, muchas gracias. Un gusto enorme. Una cosa más, Sí. existe un lugar donde pueden buscar mucha información fiel, que es la Asociación Argentina de Tartamudez. Está actualizado, tenemos información para todos los niveles, docentes, padres, pediatras, profesionales. Ahora viene el Día Internacional de Toma de Conciencia de la Tartamudez, que es el 22 de octubre. Se van a hacer muchísimas cosas. Entonces, ese día pueden ingresar a la página. ¿La puedo decir a la página o está? Sí, por supuesto. www.aat.org.ar. Perfecto. También existe un listado de los profesionales capacitados, esto es Excelente. importante dentro de Bien. Argentina, Excelente. porque el tratamiento lo debe hacer un especialista. Alicia, ha sido lindísimo conocerte, lo Gracias. mismo Claudia. Muchas gracias por el Gracias a espacio. Bienvenido al programa. ustedes. Muchas gracias. Gracias.